el podcast del Casete Azul, Blue Cassette Podcast, conducido por César the Blue. Bienvenidos al volumen 4 del podcast del Casete Azul, transmitiendo completamente en diferido desde Blue World. Gracias por dejar que mi voz los acompañe mientras realizan sus actividades cotidianas o están simplemente acostados descansando. En el programa de hoy tendremos: ¿qué es lo que comen los humanos? Pájaros empaladores, sección de videojuegos y chile del que pica y del que no pica. Así que no te pierdas el podcast del Casete Azul. ¡Comenzamos! Estás escuchando el lado A. Buenas, hola, gracias por dejar que este cassette entre a sus reproductores una vez más. El tema de hoy es la gastronomía o cocina. Recuerdo haber escuchado que la capacidad de cocinar que tiene el ser humano es algo mágico. Es el poder de transformar los recursos del entorno en algo completamente distinto. Podríamos decir que es algo hasta sobrenatural. Algo que no existiría en este planeta si no fuese por el ser humano. Los seres humanos somos omnívoros, es decir que comemos de todo. Y al ahondar un poco más en este tema, me di cuenta de que esto es un debate en internet. En estas discusiones los veganos dicen que somos herbívoros, porque no tenemos ni garras, ni dientes o alguna ventaja para cazar. Por otro lado, se dice que el ser humano necesita los nutrientes que se encuentran más fácilmente en la carne. Antropólogos y paleontólogos han podido explicar esto. Resulta que comer carne es una ventaja evolutiva. Los primeros humanos eran herbívoros, pero hubo algunos grupos locos de humanos que comenzaron a comer carne. Y según la evidencia arqueológica, se relaciona el consumo de carne con la expansión del cerebro. Eso les permitió manufacturar armas más letales para poder matar animales más grandes y poder comer más carne. Y también matar a esos humanos herbívoros que les caían mal. Y como muchas características que tiene el ser humano, una necesidad básica se convirtió en algo cultural. La forma de preparar los alimentos es algo que varía según el lugar del planeta en el que te encuentres. Con esto me surgió una duda. ¿Hay animales que preparan su alimento? Quise pensar en animales cocinando y encontré algunas especies como los alcaudones. Son pajaritos que comen varios tipos de insectos, pero lo hacen de una manera muy peculiar. Los incrustan en espinas de árboles. Es como si estuviesen haciendo una brocheta. Se dice que hay 3 razones por las cuales hacen esto. La primera es que necesitan pedazos más pequeños porque pues no tienen dientes para moler. Entonces necesitan despedazar a sus presas. La segunda razón es para almacenar su alimento en las ramas de los árboles espinosos. Y la tercera y más interesante es que al parecer cuando cazan insectos venenosos, evidentemente si se los comen, pueden morir envenenados. Entonces al clavarlos en estas espinas, los insectos comienzan a sangrar y a liberar toxinas. No sé si el alcaudón sepa lo que está haciendo o es una coincidencia. Tal vez las especies de aves que no hacían esto de empalar a los insectos, pues se comían a los insectos venenosos enteros y se murieron envenenados y por eso ya no los conocemos. ¿Quién sabe? Aparte de esa especie de pájaros, no encontré mucha información sobre animales cocineros. Encontré algo sobre que las hormigas cultivan hongos. Encontré algo sobre los macacos que limpian semillas, pero no sé, no es
es lo más parecido a cocinar que existe en el reino animal. Ahora les voy a decir algunos datos. Las manzanas son 25% aire. Se está sabiendo la verdad aquí. El resto de una manzana, el porcentaje que resta, es agua, fibra y azúcares. Esto es por la estructura, tienen como miles de mini bolsitas de aire. ¿En serio, manzanos? ¿En serio? Creería esto de la industria de las papitas, pero ¿de ti? Y hablando de bolsas de papitas, están llenas de aire, pero no es aire de ambiente. Es una combinación de varios gases, donde predomina el nitrógeno, me parece. Esto, bueno, es con dos objetivos. El primero es que la bolsa, al estar inflada, previene que las frituras se aplasten y pues te quede polvo de papita. Y el segundo, pues es mantener conservado el producto. El oxígeno haría que los compuestos se oxidasen, entonces no es muy bueno rellenarlas de oxígeno. Aparte de que pueden proliferar organismos, microorganismos. Y bueno, hablando de papas y de manzanas, esta fruta y este tubérculo tienen el mismo sabor, junto con la cebolla. Ustedes dirán que yo estoy loco, pero lo que los distingue es el aroma. Hagan la prueba. Denle un mordisco a una papa, luego a una cebolla y luego a una manzana. Pero dénselo sin olfatear. Tápense la nariz. La explicación es que podemos percibir más olores que sabores. Entonces no se puede diferenciar entre los sabores de la papa, la cebolla y la manzana. Pero los olores sí los podemos diferenciar. Haga usted la prueba y me dice cómo le fue. Otra cosa interesante sobre la comida es el dinero y la comida. ¿Cómo se llaman los establecimientos donde venden comida? Pues son los restaurantes, ¿no? Antes a estos lugares se les conocía como casa de comida. No había mucha creatividad en eso. Era un lugar donde era una casa donde te servían comida. Entonces era una casa de comida. Está bien. Resulta que había un mesonero francés que colgó un letrero afuera de su mesón que decía: vengan a mí los que tengan estómago cansado y yo los restauraré. Obviamente el letrero estaba en francés, no iba a estar en español, pero la palabra en francés restaurant, que se pronunciaría restaurant, significa restaurar. Y como estamos hablando de lugares donde te restauras, pues les decimos restaurantes. Como sea, las combinaciones de todos los recursos comestibles son infinitas, de todas las cosas que se pueden comer en el mundo. Pero como dijo el chef Gusteau, cualquiera puede cocinar. Se acaba la primera parte del podcast del Casete Azul, pero antes de pasar a la sección de videojuegos, vamos con un anuncio de nuestro nuevo patrocinador, el nuevo patrocinador del podcast. Venga, sigan aquí en el podcast del Casete Azul. Papitas Pepito. Disfruta de la deliciosa variedad de las frituras y botanas de Papitas Pepito. El mejor precio y calidad lo tiene Papitas Pepito. Videojuegos en el podcast del Casete Azul. Y en la actualidad videojugabilística, hubo un nuevo evento de CD Projekt llamado Night City Wire, donde se presentó un nuevo tráiler y parte del gameplay de Cyberpunk 2077, además de entrevistas con los desarrolladores. Dejó una impresión totalmente fresca con su capacidad de personalización abrumadora. Puedes personalizar desde lo que lleva el puesto el personaje, sus habilidades y la historia misma. Puedes empezar a partir de 3 variantes de historia. La fecha actual de lanzamiento es el 19 de noviembre, pero ya sabemos que se ha retrasado un par de veces, así que no hay que confiarnos. Por otro lado, Activision reveló más cosas acerca de la cuarta entrega de Crash Bandicoot, It's About Time. Al parecer esta entrega va a venir con más de 100 niveles.
Esto quiere decir que va a tener más niveles que los otros Crash Bandicoot juntos. También contará con multijugador de 2 a 4 jugadores y saldrá en plataformas de PlayStation 4 y Xbox One. Ya veremos si es un éxito esta nueva entrega de Crash Bandicoot. Nintendo también dio noticia y es que anunció Pokémon Unite. Es un MOBA de Pokémon. Al parecer apostará por mecánicas sencillas. Para ganar las partidas habrá que controlar más zonas que el oponente y conseguir más puntos antes de que el tiempo se acabe. Hasta aquí algunas noticias de la actualidad videojugabilística. Muchas gracias por estar aquí en el podcast del Cassette Azul. Estás escuchando el lado B. Muchas gracias por continuar escuchando el podcast del Cassette Azul. Generalmente las segundas partes son más personales, hablo más de mí. Durante una temporada me dio por cocinar postres. Recuerdo que comencé con un recetario que tenía recetas bien explicadas y la mayoría de las cosas que hacía me quedaban bien. Recuerdo que me gustaba mucho hacer mantecadas, o bueno, también los conocen como muffins. Al menos las personas que los probaban me decían que cocinaba rico. En una ocasión se me antojaron unos churros de azúcar y busqué una receta para ver si era muy difícil hacerlos. Y la receta es bastante sencilla. Los ingredientes no son muy difíciles de conseguir. Creo que lo más complejo de conseguir es la duya para hacer la forma de los churros. Pero aparte de eso, todo es muy sencillo. Recuerdo que hice muchas variantes de churros, hice inventos así. Y un día se me ocurrió colocarle colorante, añadirle colorante a la masa. Así que hacía churros rojos, amarillos. Bueno, amarillos ya medio eran, quedaban un poco tostados y eran amarillos. Y en una ocasión, y evidentemente, intenté hacer unos churros azules. Pero resulta que el color azul del colorante vegetal combinado con el amarillo tostado hicieron que esos churros se vieran verdes. Fue un desastre total. Pero la anécdota no termina ahí. En esa ocasión yo quedé de salir con unos amigos míos. Y en ese día iba a haber una presentación en el teatro. Era una presentación así, no sé si súper importante. Lo que sí recuerdo es que estaba el representante de la Conaculta, que es la Comisión Nacional de Cultura y Artes acá en México. Y yo había ido a ese evento porque estaba esperando a que saliera mi amigo de su presentación y estábamos ahí esperándolo. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver la presentación con los churros? Pues resulta que me llevé esos churros verdes en una bolsita pues para comérmelos, ¿no? Porque me gustan mucho. Y mientras esperábamos a mi compañero, estábamos ahí en el teatro y estábamos junto a este señor. Yo no sabía quién era ese señor hasta que después me dijeron. Pero ese señor era el representante nacional. Creo que sí era el secretario nacional, no recuerdo. La cosa es de que estábamos ahí y yo estaba comiendo los churros y no sé cómo estuvo que el señor dijo, oh, a ver, ¿qué es eso? Y yo le dije, son churros, pero me quedaron verdes, pero porque les eché colorante azul, pero es muy extraño. Entonces el señor se quedó así como, ok. Y yo pues por cortesía le dije, ¿no quiere? Tome, pruébelos. Y yo creo que él también por cortesía lo aceptó y me dijo que estaban ricos. No sé si le supieron a rayos y solo lo dijo para no hacerme el desaire, pero oye, me quedaban ricos, a mí me gustaban. Y esa fue una anécdota muy extraña que tiene que ver con comida, ahora que lo pienso. Por eso los invito a que intenten cocinar algo, lo que sea. Pueden darse cuenta que a veces algo preparado en casa sabe mejor y cuesta menos que algo hecho en un restaurante. O si ya saben cocinar, intenten cosas nuevas. Qué cosa más loca. A mí en lo personal
Bueno, mi comida preferida son las hamburguesas. Me parece que es como un sándwich, pero tuneado. También me gustan mucho las papas fritas, o las papas en casi cualquier forma. Pero bueno, como soy mexicano, hablaré un poco más de la comida mexicana, porque vivo en México, y es lo que más conozco. El maíz es algo primordial en la gastronomía mexicana. Tacos, flautas, gorditas, sopes, tamales, enchiladas, totopos, tienen algo en común. El maíz es el ingrediente primordial. Las civilizaciones prehispánicas creían que el humano venía del maíz. De ahí que fuera la base de su alimentación. Era más que un alimento, era algo sagrado. Algo que también es característico en la gastronomía mexicana es el picante. Pero, ¿por qué las personas comerían algo que les produce ardor o dolor? Pues la respuesta al parecer es que comer picante produce adicción. Los chiles tienen un compuesto llamado capsaicina, el cual estimula neuronas sensoriales que responden al dolor. Y como respuesta a este dolor, se producen endorfinas que buscan aliviarlo. Lo que sucede es que asociamos el placer de estas endorfinas con comer picante. Es muy común escuchar a personas que dicen, si no tiene chile, no tiene sabor. Pero claro, lo que se añora es su buena dosis de endorfinas, no el sabor del picante tal cual. Entonces sí, los mexicanos de alguna manera u otra somos masoquistas. Ya vamos terminando. Gracias por acompañarme en este volumen del podcast del Cassette Azul. Por favor, avísenme si les llegó su cassette. Hubo unos pequeños problemas con las últimas entregas de los cassettes. Al parecer un tal Lloyd estaba saboteando la producción y el envío de las copias. Me disculpo. Este sujeto ya fue remitido a las autoridades correspondientes. Así que bueno, cuéntame tú. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Sabes cocinar? ¿Qué es lo que te queda mejor? Hazme llegar tus comentarios. Bueno, ya lo veremos. Espero que les haya gustado este volumen del podcast del Cassette Azul. Soy César de Blue y nos vemos. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast del Cassette Azul. Blue Cassette Podcast. Hasta el próximo cassette. El podcast del Cassette Azul es una producción de César de Blue Producciones.